Y vamos con un nuevo contenido del tema 4, concretamente dentro del apartado de lengua. Vamos a estudiar los determinantes, ¿no? Desde el principio de curso, prácticamente, estamos analizando y estamos estudiando a fondo las diferentes categorías gramaticales. Categorías gramaticales no son sino los tipos de palabras, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, la categoría gramatical es como el término más técnico, podríamos decir, ¿no? Dentro de la lingüística el que se utilizaría. Pero básicamente, cuando yo hable de categorías gramaticales, estamos hablando de tipos de palabras, ¿no? De hecho, en la unidad 1 hay un cuadro, un cuadro, sí, efectivamente, con los distintos tipos de palabras y qué significa, cómo se definen cada uno, con ejemplos. Y eso es como, digamos, el resumen express de todo este contenido, de todo este estudio que llevamos haciendo en la unidad 2, 3 y ahora en la unidad 4, ¿no? ¿Todo esto cómo se refleja? Bueno, pues luego lo vamos a ver en el ejercicio que se os pide para entregar, porque en realidad este estudio de las categorías gramaticales es, por un lado, el objetivo es doble. Por un lado, que seáis capaces de reconocer los tipos de palabras, es decir, que si yo te pusiera una frase, te digo, analízame estas palabras, tú sepas reconocerlo y digas, esto es un sustantivo, este es un determinante, este es un pronombre. Y a la vez que me digas algo de sus características, ¿no? Oye, pues el sustantivo es singular, individual, femenino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el objetivo. Identificarlo y que dentro de una frase o un párrafo seáis capaces de identificar los distintos tipos de palabras y que me habléis algo, me digáis algo, de algunos tipos habrá más, de otros habrá menos, que decir, de esas categorías gramaticales. Bueno, hoy tocan los determinantes. Ya lo tenemos aquí. Por, digamos, ser un poquito así familiares o coloquiales, los determinantes no son como de las palabras, si tuviéramos que establecer, ¿no? Un ranking de importancia, ¿no? Que nos gusta tanto en nuestro mundo hacer, bueno, a mí el primero, que no me voy a poner, nos gusta hacer esos rankings o listas de todo, ¿no? Los 10 no sé qué más valorados, las 5 recetas mejor para el fryer, cosas así. Bueno, pues lo determinante es, y si hiciéramos un ranking, un listado de las categorías gramaticales más importantes, pues no estarían entre los primeros puestos, la verdad. Estaría el sustantivo, estaría el verbo, luego tendríamos adjetivo, adverbio, y ya a ver los determinantes. Pero en cualquier caso, aunque digamos como palabras en sí no son muy importantes o no, digamos, no son fundamentales, pero sí cumplen una función muy importante. Voy a leer un poco cuál es la definición que nos dice aquí para ver. Los determinantes son las palabras que presentan al sustantivo y precisan su significado. Y efectivamente, bueno, aquí ya tenemos varias ideas importantes para poder reconocer el determinante. Primero, el determinante radical nunca va solo. Es decir, no es una palabra que puede ir sola, no es como un pronombre. Yo, tú, aquello. No es como un sustantivo, no es como un verbo, no va solo. Los determinantes siempre tienen que ir con un sustantivo. Es más, lo que vamos a estudiar, lo que vas a ver, lo que vas a poder reconocer e identificar en una frase es que el determinante inmediatamente, o si no inmediatamente, justo al lado, detrás del determinante, encontrará ese sustantivo. Por ejemplo, si yo digo un coche, un es un determinante y a continuación el sustantivo inmediatamente detrás. También puedo decir un gran coche. Entonces yo tendría el un adjetivo y luego el coche. Pero detrás del determinante iría un sustantivo. Porque el determinante siempre tiene que aparecer en relación a un sustantivo. Siempre, nunca puede aparecer solo. Donde hay un la, un esta, siempre tiene que haber detrás, inmediatamente detrás, pues solo un poco después, un sustantivo. Porque los determinantes no son nada sino sustantivos. ¿Por qué? Porque son los que presentan al sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un determinante, sabe que va detrás, va a haber un sustantivo. Es una llamada de atención de la lengua en forma de palabra para decirte que detrás de ese determinante, detrás de esa palabra, vendrá un sustantivo. Por eso es como los que presentan al sustantivo, los introductores del sustantivo. Y a su vez, precisan, unos con más detalle y otros con menos detalle, su significado. No es lo mismo decir el coche que un coche.
él precisará una cosa, un precisará, es decir, nos dará algo más de información, añadirá algún matiz al significado del sustantivo. Bueno, pues esos son los determinantes. Es decir, que aunque, bueno, tampoco sean, como digo, las palabras más importantes del mundo, pero, bueno, pues tienen su allá. Bueno, los determinantes, como dice a continuación, son palabras variables, es decir, que cambian con género y número. Hablan de morfemas flexivos, es decir, la terminación de estas palabras, de estos determinantes, van a cambiar porque esos morfemas flexivos, esa parte final de las palabras, van a cambiar para indicar género y número. Es decir, que van a indicar masculino y femenino, singular y plural, al igual que un sustantivo. Y lógicamente habrá una coordinación, una concordancia, mejor dicho, entre el sustantivo y el determinante. Es decir, que si el sustantivo va en singular masculino, el determinante será singular masculino. Y si el sustantivo va en plural femenino, el determinante irá en plural femenino. ¿Vale? Eso es siempre. Hasta ese punto llega la conexión entre determinante y sustantivo. Bueno, ¿qué tipos hay? Tenemos primero los artículos, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? Hay de dos tipos, el determinado y el indeterminado. Los artículos determinados, que son el la, el lo, el le, etcétera, como dice ahí, presentan nombres ya conocidos o que han aparecido con anterioridad en el discurso. Es decir, que cuando yo coloco a un la, un el, un lo delante del sustantivo, ese sustantivo no es nuevo. En la conversación, en el texto, no es nuevo. Bien, porque la gente que participa en esa conversación o que lee el texto ya sabe a qué me refiero, o porque ya ha sido mencionado previamente en ese texto, ¿no? Entonces digo, sí, sí, Susana tenía este coche, ¿no? Y el coche, yo digo el coche porque justo antes acabo de decir que es el coche de Susana, ya lo he presentado. Por lo tanto, es una realidad conocida, determinada. Por eso le puedo poner un artículo determinado. ¿Vale? Porque ya lo conocemos o porque ha sido mencionado antes en el texto. Mientras que los indeterminados introducen una realidad, introducen un sustantivo, bueno, los indeterminados son un, una, unos, etcétera, e introducen un sustantivo que es desconocido, es decir, una realidad que no sabemos a qué corresponde, o es la primera vez que aparece en el discurso. Si en cambio digo, el otro día salí de casa y vi un coche aparcado, ese un coche, primero sería la primera vez que se menciona en el discurso, y además está indicándome que yo no tengo ni idea, pero ni yo, ni ninguno de los que, si estoy en una conversación, si estoy haciendo un texto oral, están conmigo. Eso es lo que indica el artículo indeterminado. Una realidad indeterminada que no se conoce o que aparece por primera vez en esa conversación. Bueno, ahí tenéis un cuadro resumiendo un poco de esto, ¿no? Otro de los usos que tiene también los artículos, que también es interesante e importante, como dice ahí, se emplean para sustantivar un adjetivo, un adverbio. Es decir, esto ya lo veremos de forma más avanzada en otro momento del curso. Yo puedo utilizar un adjetivo, o puedo utilizar un adverbio, o incluso puedo utilizar un verbo. Y si le pongo delante uno de estos artículos, lo convierto en un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, el fumar es muy malo. Fumar es un verbo. Pero al colocarle delante el artículo él, lo convierto en un sustantivo, en una realidad identificable. El fumar, la actividad de fumar. O los mayores son los que entran primero. Mayores es un adjetivo, pero al colocarle delante un artículo, los estoy convirtiéndolo en un sustantivo, ¿no? Que indica a pues, los miembros mayores de una familia o los, digamos, los estudiantes de una clase que son los que tienen más edad, etc. Entonces, como ves, es una función importante, ¿no? Juan era el bueno de la película y bueno se convierte en un sustantivo, o aquella anciana ignoraba el ayer, y ayer, que es un adverbio, se convierte en un sustantivo que define en este caso el pasado. ¿Vale? Estamos atentos a eso también. Gracias a los artículos, determinados o indeterminados, eh, cualquier palabra, cualquier categoría gramatical se convierte en un sustantivo. Más determinantes que son también comunes, los demostrativos. Fijaos, esto que quiere, cómo lo define. Sitúa los objetos y los seres a los que se refieren en el espacio, en el tiempo, en relación con el hablar.
Bueno, a veces me gusta leer las definiciones porque a veces no, leídas así es como, ¿y esto qué quiere decir? Pues básicamente el uso de un demostrativo delante de un sustantivo lo sitúa, me dice, si está más cerca o más lejos en el tiempo o en el espacio con respecto a mí. Si yo digo, este chico que está a mi lado, lo sitúo cerca. Porque al ponerlo delante de chico, estoy especificando, en este caso a ti, Rebeca, que estoy hablando contigo, que ese chico al que me refiero lo tengo aquí al lado. En cambio, aquella ventana de allí, al decir aquella, colocar aquella delante de ventana, estoy situando ventana en el espacio lejos de mí. Igual que digo, este día en el que nos encontramos, y al decir este día, es decir, hoy, es cercano en el tiempo. ¿Vale? En cambio, oye, ¿te acuerdas de aquel año al que fuimos? Al decir aquel año, aquel delante de año, lo que me está indicando es que estamos tirando hacia atrás en el tiempo, es decir, no me estoy situando en el pasado. Pues eso, ese es el uso de lo demostrativo, es decir, lo demostrativo delante de sustantivo lo sitúan en el espacio y en el tiempo, cerca o lejos, o en la actualidad o en el pasado, del hablante. Es decir, el espacio y el tiempo me refiero de la persona que está hablando, de la persona que está creando el texto. Si tú escribes un texto, Rebeca, y entonces tú hablas de esta señora, indica que está cerca de ti. O si hablas de aquella semana, te referirás a que ya ha pasado, con respecto a ti, con respecto al hablar. Es decir, lo cerca o lo lejos que esté ese sustantivo o lo actual en el tiempo o lo pasado en el tiempo en el que se encuentre ese sustantivo es respecto a ti. El hablante es el que sirve de referencia. Bueno, ahí tienes un poco cercanía, distancia, medio, lejanía, ¿no? Las distintas formas, este, ese y aquel, según esa distancia temporal o espacial a la que se refiere. Posesivos, bueno, pues los posesivos lógicamente indican, pues eso, una posesión, que es el dueño, quién es el dueño, digamos, de algo, ¿no? De un objeto. Varían en género y número, pero también, y esto es una particularidad que solo tienen los determinantes posesivos, indican también el poseedor. Por eso tienen todas estas formas, ¿no? Es decir, tienen singular y plural, pero si el poseedor es yo, tú, él, ella, eso, o nosotros, vosotros y ellos. ¿Vale? Entonces, si yo hablo de algo que pertenece a yo, pues entonces si es singular diré mi y si es plural diré mis. ¿Vale? O si me refiero a algo que pertenece a ellos, si es singular diré su y si es plural diré su. ¿Vale? Es decir, que estos determinantes posesivos, para aclarar, para especificar a quién pertenece, quiénes son los dueños de algo, por supuesto varían en género y número, es decir, singular o plural, pero también en poseedor. Y entonces, a la hora de utilizarlos, pues tendrás que tener en cuenta de quién es el dueño. Si es el yo, si es el tú, si es él, ella, eso, o si es nosotros, vosotros o ellos. Y según sea el poseedor, utilizaré uno u otro. Y cuando yo identifique el poseedor, a continuación tendré que identificar si el sustantivo al que yo tengo que calificar con un posesivo es singular o plural. ¿Vale? Aparte de las formas átonas, de las más comunes, mío, mis, también tenéis las formas tónicas, ¿no? Normalmente las formas átonas van delante y las tónicas, ¿m? Un amigo mío, unos amigos míos, se suelen utilizar detrás y además con un carácter más de refuerzo, ¿no? De mi amigo, un amigo mío, ¿vale? Es decir, esa forma tónica, perdón, al colocarla detrás, tiene como una idea de refuerzo, ¿no? De dejar claro a quién pertenece. ¿Vale, Rebeca? Entonces entiendes por qué hay singular, plural, pero a su vez tenemos que tener en cuenta quién es el dueño. Y tener en cuenta esos dos aspectos, singular y plural, y el dueño, combinando, por eso ahí está este cuadro, con esas coordenadas, podremos seleccionar el determinante correcto. Avanzamos un poco más, ya casi estamos terminando esta parte. Bueno, los numerales, pues, de cantidad, expresan la cantidad de algo. Dependiendo de la exactitud, de la precisión de esa cantidad, hay distintos tipos. Los cardinales, que son los números 1, 2, 3, es decir, que es una cantidad exacta. Los ordinales, que hablan como su nombre indica, el orden, señala el orden. Pues ese es el primero.
Es el primer día, es el segundo día. ¿Eh? Los multiplicativos, que es, lo voy a leer porque yo con matemáticas me lío, indican la cantidad multiplicada de seres y objetos señalados, ¿no? El doble de personas, el triple de personas, el cuádruple. Y por último, los partitivos o fraccionarios, que tienen un carácter para indicar, hablar de las partes en las que se divide algo, ¿no? El medio, tercio, un cuarto, es un cuarto de kilo, es un kilo y medio esto, ¿vale? Pues cardinales, ordinales, multiplicativos, partitivos y o fraccionarios. Los indefinidos, como su nombre indica, estos son los que, digamos, tienen como lo que precisan, el significado que pueden aportar al sustantivo, es el más vago, que es el menos definido, ¿no? Es decir, simplemente acompañan, acompañan a un sustantivo y, como dicen ahí, bueno, a lo mejor hablan de su identidad o de la cantidad, pero todo de forma muy imprecisa y muy vaga, ¿no? Es decir, no añaden una información precisa, determinada. Cuando yo digo algún coche, bueno, ¿qué coche es? Me refiero a una hablo de su identidad, es decir, intento especificar un coche, pero sin ser muy preciso, porque es algún coche, ¿no? O si digo, uff, había mucha gente. ¿Pero cuántas? Bueno, en este caso me refiero a la cantidad, pero tampoco soy muy preciso, ¿no? No estoy dando una información exacta. Bueno, pues para ello utilizamos los indefinidos. Como dicen los indefinidos, hay un montón. Y no solo que hay un montón, sino que hay algunos, muchos de ellos, como veis en el cuadro, pues sí cambian con género y número. Otros solo cambian de número, otros solo cambian de género y otros no cambian nunca. Por ejemplo, algún, otro, mucho, poco, varían género y número, es decir, tiene masculino, femenino, singular, plural. En cambio, la segunda columna, bastante, cualquiera, etcétera, solo cambian de número, no de género. En la tercera, varios, sendos, ambos solo cambian de género, no de número. Y los últimos, cada o demás, no varían para nada. ¿Vale? Bueno, los indefinidos hacen referencia a su nombre, a su categoría y pues son indefinidos, no son muy claros. Esto es la clase. Voy a hacerte la pregunta, pues cuando Un momento, acabes, Rebeca, perdona un momentín. Ahora te doy. era sobre, Tranquilo, no te preocupes. Gracias. era sobre los vuelos. Sí. El check-in, toda esa movida, ese vuelo de grupo, ¿tú sabes algo? Bueno, eso, sí, ese. Gracias, Rebeca. Es que era, bueno, hay una excursión y demás aquí en el centro que se van a Finlandia y tal. Y bueno, hay unas últimas cositas que estamos ahí preparando. Vale, no, te decía eso, que el nombre de indefinido le viene bien al significado que aporta, porque es que realmente a veces es un significado vago, indefinido. Bueno, y si no recuerdo mal, quedan otros dos. Es decir, otros dos. ¿Hay más? No, exactamente. Que son los interrogativos y los exclamativos, ¿no? Bueno, pues estos determinantes también son bastante claros, uno puede deducir, o está bastante claro,
que aportan al sustantivo al que acompañan a través de sus nombres, ¿no? Pues los interrogativos, pues lógicamente son aquellos que se utilizan en un contexto de una pregunta, ¿vale? Y que tienen ese carácter interrogativo, ¿no? Y los exclamativos son dentro de una frase exclamativa, es decir, que va entre signos de exclamación, los que se sitúan también delante de ese nombre. Y en este caso, en el caso de los exclamativos, fíjate que dice, preceden al nombre cuantificando su número o la intensidad. Aquí sí que aportan esa idea. Porque en el caso de los interrogativos, bueno, simplemente marcan, ¿no? Insisto, marcan que estamos dentro de una pregunta y marcan al nombre, ¿no? ¿Qué clase de caza encontraría? ¿No? Es como una llamada de atención. Oye, te pregunto por esto, exactamente. En el caso de los exclamativos, aunque también tienen ese aporte, ese significado de indicarte que está en una exclamación, sí tienen algo más, sí nos comentan algo. O bien tienen una idea, un valor cuantificativo, es decir, casi de cantidad, no muy precisa, o de intensidad, cuando digo, ¿qué novia más guapa tiene? ¿No? Estoy diciendo, wow, que es bellísima, ¿no? Al situarlo delante de la novia, delante del sustantivo, estoy intensificando, ¿no? Yo diría que incluso no solo el sustantivo sí, sino el significado de toda la frase, ¿no? Porque no es que sea guapa, es que es qué novia más guapa, qué novia más guapa tiene, ¿no? Y tal. Bueno, pues esto, como digo, serían interrogativos y exclamativos. Y hasta aquí los determinantes, ¿no? Vamos a ver cuáles, bueno, te muestro ahora también cuáles son las actividades de consulta extra, ya sabes, como siempre digo, que son esas actividades que os proponemos aquí, que no son obligatorias, que si se quiere no se hace, pero que a la hora de repasar, a la hora de estudiar, yo siempre recomiendo que se hagan, ¿no? O al menos que se le eche un vistazo. Porque o bien son como las que luego te vas a encontrar en el examen, o te dan una idea de cómo va a ser el examen. Por ejemplo, este trabajo con los determinantes o con los tipos de palabras que hemos visto anteriormente, ¿no? Que pronombres, que si sustantivos, etcétera, cómo luego se pregunta en el examen. Pues yo te doy, por ejemplo, un pequeño párrafo, 2 o 3 líneas, te subrayo una serie de palabras y te digo, analízame esas palabras, dime algo sobre esas palabras. Y entonces, y esto lo puedes ver en tu caso, Rebeca, pues recuperando las clases del primer trimestre, cuando hablo de esto. Entonces tú me identificas la palabra y me dices todo aquello que se puede decir de esa palabra. Por ejemplo, después de un sustantivo, como te decía al principio, me puedes decir bastante, ¿no? Puedes decir género, número, me puedes decir qué tipo es, me puedes decir tal. De determinante me vas a poder decir menos, solo me dirás determinante y el tipo de determinante singular masculino o plural femenino y el tipo de determinante que es. Pero eso consistirá en las actividades sobre este contenido, sobre el contenido de categorías gramaticales. Yo te pongo unos párrafos con 2 o 3 frases, te subrayo una serie de palabras y tú me analizas esas palabras, diciéndome qué tipo de palabra es, qué categoría gramatical y luego todo lo que me puedas decir de cada uno. ¿Vale? En este caso, eh, hola. En este caso, tenemos lo que se propone, ¿no? Ahora te muestro en el enlace, ejercicio de análisis morfológico de sustantivos, adjetivos, determinantes, como dice, tal y como se te va a pedir en el ejercicio obligatorio, análisis morfológico. Para repasar cómo analizar sustantivos y adjetivos, por supuesto, pues, y en tu caso además viene a cuento, que repasar la teoría, los ejercicios de los temas 2 y 3. Y en el caso del enlace este, si entras en este Perdona, enlace, Javier, el sí, ejercicio obligatorio se refiere al examen, ¿no? no, al que ahora te voy a mostrar. Ah, vale, Sí, sí, no. Lo que pasa es que en este caso, en el caso concreto del análisis de palabras, el ejercicio obligatorio del ejercicio y el ejercicio del examen es lo mismo. Pero vale. cuando hablas aquí del ejercicio obligatorio es el que te propone el tema para que tú, si quieres, lo hagas y lo entregues. ¿Vale? Vale, o sea que pone obligatorio, pero no es obligatorio Sí, realmente. sí, eso Vale, te lo cuento brevemente. Es que o sea, a cursos atrás, pues sí que eran obligatorios, pero hubo un momento que legalmente no podíamos obligar a eso y entonces ya se quedó así. Y simplemente lo pongo un poco como disuasorio, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que no son obligatorios, salvo el de literatura, que ese sí, pero sí, el hecho de que ponga ahí obligatorio, como hay mucha gente que dice, ay, pues lo voy a hacer, ¿no? Un poco ahí vale, vale, vale. Hola, Juan Antonio, bienvenido.
Entonces, en el enlace que os sugiero aquí en este caso, en la teoría de los determinantes, en el apartado de lengua del tema 4, el análisis que se hace de las palabras, pues no solo hay sustantivos, adjetivos y determinantes, hay más palabras, pero claro, aquí te digo, mira, si entras en ese enlace y analizas las palabras, pues solo analiza sustantivos, adjetivos y determinantes, que son los que hemos estudiado. Hasta ahora, hasta el tema 4, esos tres son los tipos de palabras que hemos estudiado. Hemos aprendido a analizar sustantivos, a analizar adjetivos y hoy a analizar determinantes, ¿no? Entonces, pulsando aquí, esta es la página que os digo para practicar. Cuando además siempre hay un enlace o yo te ofrezco un ejercicio para que tú hagas si quieres por tu cuenta en casa, siempre vas a tener el solucionario, ¿vale? Entonces, aquí está, ¿vale? Pues ahí tenéis una serie de tres frases concretas a diferentes niveles con toda una serie de palabras. Pues lo que podéis hacer es analizar morfológicamente los sustantivos, los adjetivos y los determinantes de esas frases. Y luego, a partir de aquí abajo, ya tenéis, ¿ves? Pues lo que son lo que es el análisis, ¿no? Más o menos como se va a pedir en el examen, ¿vale? O sea que aquí ya tenéis una forma de practicar, ¿no? Por ejemplo, empezaremos las vacunas, después pues las sería determinante, femenino, plural, artículo determinado. Pues ya habría hecho ahí el análisis, ¿vale? Y así, con los adjetivos, los sustantivos y los determinantes. Insisto, de cada uno habrá que decir cosas diferentes, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vamos a ese ejercicio obligatorio que decía. Pues vuelvo entonces a la unidad 4, al índice, y después de teoría y recursos, me voy a lo que dice ejercicio obligatorio, entendiendo lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, que lo de obligatorios es, porque está marcado. El único que sí que es obligatorio, porque es parte del examen, es el de literatura. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Imaginaos que, pues yo tal, etcétera, y por mi circunstancia o lo que sea, yo no, es que no puedo hacer ninguno de los ejercicios que me pide Javier. Ok, no hagas ninguno. Pero los de literatura sí. Es decir, los ejercicios de literatura, que hay uno por tema, esos son los que no se pueden olvidar. Porque si llegamos al final de la evaluación y hay algún ejercicio de literatura que no se ha hecho, no se puede aprobar. Y de hecho ha ocurrido en la primera evaluación con algunos alumnos de este curso, con algunos alumnos de otro curso. ¿Vale? Bueno, volviendo a la tarea de ahora, que no me quiero extender mucho más, que tenemos que pasar a inglés. Uy, ya le he dado algo que no le tenía que dar. Vale. Entonces, bueno, a veces estas cosas. A ver. Vale, pues entonces, veis, teoría obligatoria de lengua, es la que correspondería, digamos, a lo que hemos estado viendo en este apartado, pulso ahí, y tendríamos dos ejercicios. El primero dice, analiza morfológicamente las siguientes palabras. Ten en cuenta que se incluyen sustantivos, adjetivos y determinantes. Indica su categoría gramatical, género, número y su tipo de palabra, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Es decir, yo tengo que identificar de qué se trata, sustantivo, adjetivo, determinante. Tengo que indicar si es masculino, o sea, masculino, femenino, singular, plural, y a partir de ahí, de unos podemos decir más cosas y de otros podemos decir más. De los que más podemos decir es de los sustantivos, que si recordáis, que estudiamos en el tema 2, pues había toda una serie de subcategorías, individual, colectivo, epiceno, etc. Del adjetivo se puede decir algo más, ¿no? Especificativo, explicativo. Y del determinante lo que hemos estado viendo hoy, ¿vale? Pues en eso consistiría el ejercicio obligatorio, el ejercicio que se sugiere como obligatorio de analizar morfológicamente. Y así es como se va a preguntar en el examen. Este será el ejercicio, cuando lleguemos al examen, habrá un ejercicio como este, ¿no? Presentado de otra manera, como digo, a través de un pequeño párrafo, un par de frases, yo te destacaré una serie de palabras y entonces ahí habrá adjetivos, habrá sustantivos, habrá determinantes. Claro, habrá más categorías de palabras porque cuando llegamos al examen habremos visto algunas. Y tú lo que tendrás es que analizarlos de esa manera, ¿vale? Como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, carbón, pues carbón, sustantivo, singular, masculino, individual, concreto. ¿Mm? Y ya, ahí podríamos quedar. Es decir,
Lógicamente, esto ya lo hicimos en el tema 2, lo hicimos en el tema 3, así que siempre podéis recurrir, como digo, a las clases, a la teoría, a los ejercicios de entonces para recordar, refrescar o, en el caso de réplica, para conocer un poco más sobre este tipo de análisis. ¿Vale? Y el otro ejercicio que se os propone es, escoge 5 palabras monosémicas y 5 palabras polisémicas y escribe su significado buscándolo en el diccionario online de la RAE. ¿Vale? Asegurándote de que las monosémicas solo tengan un significado y las polisémicas pues tengan más de uno, ¿no? Esto referiría al primer apartado que hemos visto hoy. Simplemente buscar 5 ejemplos de cada uno, ¿no? Podéis utilizar internet, podéis utilizar el diccionario de la RAE, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿O no? Vale, bueno, pues vamos a dejarlo aquí esto.